En medio de la fiesta, un grito inesperado de un niño especial revela un secreto sorprendente que cambiará todo. El aire fresco y vibrante de diciembre en un pequeño pueblo en el corazón de México se mezclaba con el aroma de tamales y atole, mientras la plaza estallaba de alegría. La fiesta anual de la Virgen de Guadalupe irradiaba luces y colores que danzaban al compás de las risas. Pero en medio de la multitud, entre bailes y cantos, un grito inesperado rompió la armonía: Javier. ¿Sabías que tu abuelo fue chef en la ciudad? La voz era la de Manuel, un niño especial, cuyo corazón puro no conocía el miedo a decir la verdad. Ese grito, como un rayo en un cielo despejado, puso un alto en la euforia. La mirada de Javier, un joven de 22 años con sueños ardientes, se fijó en Manuel, sintiendo que el entorno se encogía a su alrededor. Los platillos tradicionales en su frente parecían perder sentido. El retrato que vi en casa tiene que ver con algo más grande, añadió Manuel, con la inocencia brillando en sus ojos. Javier sintió como si una chispa hubiera encendido un fuego dentro de él. La voz de su madre, doña Elena, resonaba en su mente, recordándole la importancia del esfuerzo y las raíces. Pero esta revelación le sacudió el alma. Su abuelo, un chef en la ciudad. ¿Qué significaba eso para él? Mientras la fiesta continuaba a su alrededor, el bullicio se volvió un murmullo distante. Manuel había lanzado una piedra en el estanque, y las ondas de su comentario reverberaron en el corazón de Javier. Empezó a recordar los relatos de su abuelo, esos que doña Elena siempre había mencionado con tristeza. ¿Por qué nunca le hablaron de su talento? La búsqueda por la verdad comenzó cuando, poco a poco, se acercó a su madre, preguntando si recordaba a su abuelo en su vida de cocina. La multitud comenzó a notar la intensidad en el rostro de Javier. Las risas se transformaron en murmullos de preocupación mientras la fiesta giraba a su alrededor, como un carrusel que aún no acepta su final. Doña Elena, con lágrimas en los ojos, le rogó que no se alejara de su esencia. El sueño de ser chef está bien, pero no olvides de dónde vienes, hijo, dijo, su voz quebrada por la lucha interna. Fue un momento de interior, pero la comunidad, al escuchar el eco del descubrimiento, se unió. Los vecinos, cocineros y amigos se acercaron, ofreciendo sus historias y apoyo. Javier se sintió abrumado, pero también lleno de fuerza. Sin embargo, enfrentaba un dilema: perseguir sus sueños de chef o permanecer fiel al sacrificio de su familia. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La música empezó a sonar de nuevo, pero en el corazón de Javier el conflicto se intensificaba. Miró a su madre, a su comunidad y al pueblo que lo había nutrido. Cuando se acercó al micrófono, sintió la presión de la mirada del pueblo, pero también la fuerza de su historia familiar. Estaba listo para compartir su lucha, pero justo cuando iba a hablar, Manuel gritó otra vez: tu abuelo no solo cocinó, también dejó algo más para ti. El eco del asombro recorrió la plaza, dejando a todos paralizados. Javier sintió que su mundo se detenía, con la promesa de un secreto a punto de desvelarse. Javier sintió que la mirada de cada persona en la plaza lo atravesaba. Era como si el aire delatara un secreto latente, y el silencio acumulaba una presión palpable. La expresión de Manuel, llena de emoción y sinceridad, le decía que había algo más grande escondido en la historia de su familia. ¿Qué podría ser? Su corazón latía rápido, la mezcla de nervios y emoción lo llenaba de adrenalina. ¿Qué más sabes, Manuel?, preguntó, apenas si podía articular las palabras, forzadas a salir de su garganta. La multitud contuvo la respiración, expectante, como si cada uno de ellos también estuviera ansioso por conocer la verdad. Era un don increíble,
Javier. Y hay un libro de recetas que él escribió, exclamó el niño, pulsando en las fibras más personales de Javier. Siempre lo dejaba abierto en la cocina. Pero desapareció, su voz se desvaneció, y en sus ojos brilló una chispa de esperanza, como si aún creyera que lo que se había perdido podría recuperarse. El murmullo en la plaza resurgió, mezclándose con murmullos de asombro y preguntas. ¿Un libro de recetas?, susurró alguien entre los asistentes. ¿Y por qué nunca lo mencionamos? Javier sentía que ese simple comentario podía reavivar legados, pasiones olvidadas. ¿Estás seguro de que era de mi abuelo?, preguntó, su voz cargada de expectativa. Manuel asintió con firmeza. Sí, lo vi una vez, pero nunca lo leí. La incertidumbre lo llenó de una chispa inquieta. La posibilidad de que su abuelo hubiera dejado algo tan importante para él lo llenaba de emoción. ¿Qué hizo que lo guardara en secreto? El eco de su voz resonó más fuerte que el murmullo. Aquella pregunta, llena de sinceridad, hizo que doña Elena, que había permanecido en silencio, se acercara temblorosamente. Su mirada, llena de lágrimas, desgarró la atmósfera de la fiesta. No era que quisiera ocultarlo, comenzó a decir, con un hilo de voz. Tu abuelo fue un gran cocinero, pero su pasado no solo lo define como tal. Él enfrentó desafíos y fracasos que lo llevaron a dejar todo atrás. Me dijo una vez que había un precio que pagar por seguir sus sueños detrás de su madre. Los rostros de los vecinos reflejaban la tristeza de recuerdos pasados. Había una historia de lucha, sacrificio y, sobre todo, amor. Javier sintió cómo esas palabras se acoplaban en su corazón, desnudando las huellas del alma de su familia. ¿Pero eso significa que puedo encontrar el libro? ¿Que puedo seguir su legado?, murmuró Javier, con el ánimo encendido. Sin embargo, la duda inminente evadía su mente. ¿Estaba realmente preparado para emprender este nuevo viaje? La pasión por la cocina palpitaba en sus venas, pero el miedo al fracaso y la presión del pasado lo atenazaban más que nunca. Manuel rompió su trance, pegándose algo más a su lado. No dejes que el miedo te detenga, Javier. Lo que tu abuelo quería, lo que su cocina significaba, vive en ti. En su voz había una mezcla de inocencia y sabiduría que resonó en el corazón del joven. Mientras la música comenzaba a reavivarse en la plaza, el momento estaba listo para cambiar la dirección de la vida de Javier. Con un nuevo objetivo, sintió que cada latido lo impulsaba a descubrir la esencia de su abuelo, a buscar ese libro lleno de historias y recetas sin igual. Pero en lo profundo, sabía que el camino sería complejo y no estaba solo. Y justo cuando su mente comenzaba a delinear pasos firmes, la brisa fresca trajo un susurro en forma de un nuevo llamado. Javier, ve al viejo mercado de la ciudad. Allí encontrarás la respuesta que buscas. Era la voz de una anciana, que emergía de la multitud. La inquietud de su mirada hizo eco en su corazón. ¿Qué respuesta?, cuestionó Javier, lleno de expectativa. La anciana sonrió con complicidad, y en ese instante, el rumbo de su destino cambió para siempre. La plaza vibraba con la música que comenzaba a sonar de nuevo, pero las palabras de la anciana resonaban en la mente de Javier, como un eco lejano que se negaba a desvanecerse. Ella parecía saber algo que él aún no comprendía del todo. La expectación y el temor se entrelazaban en su pecho, mientras la gente alrededor se dispersaba en un regreso a sus festividades. ¿Por qué el mercado de la ciudad?, murmuró para sí mismo, incapaz de dejar de pensar en lo que podría significar esa visita. ¿A dónde vas, Javier?, la voz de su madre lo sacó de su ensimismamiento. La preocupación en sus ojos contrastaba con la alegría que reinaba en la fiesta. No te alejes demasiado. Voy a buscar algo, una respuesta, quizás, respondió, sintiendo el peso de su propia incertidumbre. Quiero que sepas que estoy aquí para apoyarte, pero ten cuidado, añadió doña Elena, entrelazando sus dedos, como si aferrarse a ellos le brindara algo de fuerza. Mientras se abría camino entre la gente, Javier sintió cómo las preocupaciones se acumulaban en su mente. ¿Qué tipo de respuesta podría encontrar en un mercado? Y, sobre todo, ¿qué pasaría si no era lo que esperaba?
Sin embargo, la esperanza brillaba como un faro, guiándolo a pesar de la tormenta interna. El mercado de la ciudad era un laberinto de sonidos y olores vibrantes. El aroma de especias y frutas frescas llenaba el aire. Pero en medio de ese bullicio, Javier sentía que había algo más profundo, un hilo invisible que lo conectaba con su pasado. Con cada paso, recordaba las historias que su abuelo había compartido. Al explorar entre los puestos, una imagen familiar se dibujó en su mente, la cocina de su abuelo, llena de risas y de la dulce melodía de los utensilios. Se imaginó a su abuelo con su delantal, envuelto en su mundo propio, creando magia con cada receta. Justo cuando pensaba que se había perdido, se encontró frente a un puesto que parecía desentonar con el resto. Era viejo y polvoriento, lleno de libros y recetas antiguas, resquicios de un tiempo olvidado. El corazón de Javier se aceleró. Se acercó lentamente, sintiendo que cada libro que tocaba podía contener la clave a su búsqueda. ¿Te interesa la cocina, joven?, preguntó el anciano detrás del mostrador. La sabiduría en sus ojos brillaba como las estrellas. Busco un libro especial, un libro de recetas que perteneció a mi abuelo, confesó Javier. El anciano sonrió con un aire de complicidad. ¿Tu abuelo? Ah, los secretos de la cocina siempre encuentran a quienes están listos para escucharlos. Tu búsqueda puede llevarte a lugares inesperados. Javier sintió que cada palabra del anciano se acomodaba en su corazón. Antes de que pudiera preguntar más, el anciano señaló un rincón detrás de su puesto. En ese estante, hay un libro que debe tocarse solo con el corazón. Sin pensarlo dos veces, Javier caminó hacia el estante. Cuando su mano acarició un libro desgastado, una corriente de energía lo atravesó. La portada, aunque envejecida, lucía un símbolo familiar. Justo en ese instante, un escalofrío de emoción lo recorrió, como si se tratara de un ritual. Lo abrió. Cada página daba vida a una historia, una memoria, y palabras que parecían susurrar secretos que habían esperado ser descubiertos. Pero, de pronto, notó algo más. En la última página había un dibujo garabateado, un mapa. Su corazón se detuvo. ¿Qué significaba? ¿A dónde lo llevaría eso? Mientras los latidos resonaban en su pecho, Javier sabía que estaba a punto de cruzar una línea que cambiaría todo. ¿Qué hay detrás de esto?, preguntó en voz baja. La mirada del anciano se tornó profunda y significativa. La cocina de tu abuelo no es solo un legado de recetas, es un camino hacia la verdad. Debes estar preparado para lo que encuentres. Javier sintió un nudo en el estómago. La emoción y el miedo danzaban dentro de él. ¿Qué verdad podría existir que estuviera escondida tras ese mapa? Con la determinación renovada, cerró el libro y, con una respiración honda, se volvió hacia el anciano. ¿Dónde debo ir?, preguntó. Eso lo descubrirás solo tú, respondió el anciano, dejando que sus palabras flotaran en el aire a modo de desafío. Con cada paso que daba hacia lo desconocido, Javier sentía que su vida cambiaba. Un nuevo viaje lo esperaba y, aunque sus miedos seguían ahí, un fuego interior crecía cada vez más. Lo que había empezado como un simple deseo de recuperar un libro, se transformaba en una búsqueda del pasado que redefiniría su futuro. Lo que no sabía era que ciertos secretos estaban listos para salir a la luz y, esa búsqueda no solo revelaría recetas. También le enseñaría qué significa realmente ser parte de su familia. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. Javier se encontró absorto en el mapa, la mente en ebullición. Las líneas dibujadas con tinta antigua parecían susurrarle destinos inexplorados. Su corazón latía aceleradamente, tomando conciencia de que estaba enfrascado en algo más grande que él mismo. Con el libro bajo el brazo, decidió seguir la primera línea del mapa hacia el norte de la plaza. No se trataba solo de seguir un dibujo, era como caminar hacia una parte de su historia, algo que había estado esperando descubrir durante años. A medida que avanzaba, la música y las risas de la festividad se desvanecían, dejando atrás la sensación de bullicio por una calma envolvente. Algo lo condujo hacia un callejón estrecho. Las sombras danzaban en las paredes de ladrillo,
y el eco de sus pasos resonaba como un canto solitario. A medida que se internaba, comenzó a notar aromas familiares que se entrelazaban con el aire, pimientos asados, cebolla caramelizada y un toque de comino. Su estómago emitió un leve rugido, era un recordatorio de que debía alimentarse, pero la emoción de lo que estaba por descubrir lo mantenía enfocado. Al llegar al final del callejón, se encontró frente a una pequeña taberna. Las luces parpadeaban en su interior, y la risa suave de las personas que compartían mesas lo invitaba a entrar. Sin pensarlo, Javier empujó la puerta, que chirrió suavemente, y fue recibido por un ambiente cálido. La música tradicional llenaba el espacio, y un par de ojos curiosos se volvieron hacia él. «Bienvenido, joven». «¿Qué te trae por aquí?», preguntó el hombre detrás de la barra, un hombre de canas y sonrisa bondadosa. «Busco un secreto», confesó Javier, sintiendo que esas palabras llevaban más peso del que pensaba. Sin embargo, no sabía cómo explicar que su búsqueda era en realidad un viaje hacia su propia identidad. «Los secretos tienen una forma especial de encontrarse», respondió el hombre, con un guiño. «¿Ya has probado nuestro platillo especial? ¿Podría acercarte a lo que buscas?». Javier se sentó en una esquina, aún sosteniendo el libro como un amuleto. La taberna, con sus paredes cubiertas de fotografías antiguas, parecía contener historias que esperaban ser compartidas. Sus pensamientos vagaron hacia su abuelo, quien había sido un gran cocinero y contador de historias. La mesa que ocupaba parecía familiar, como si de alguna manera estuviese conectada con él. Mientras esperaba su platillo, revisó el mapa de nuevo. Cada parte, cada línea parecía llevar una promesa de revelaciones. Alzó la vista de pronto, y su mirada se cruzó con la de una niña sentada en una mesa cercana. Tenía grandes ojos alegres y una sonrisa contagiosa. «¿Sabes que hay un secreto en ese libro?», le dijo, acercándose tímidamente. «¿Cómo lo sabes?», respondió Javier, sorprendido por su audacia. «Porque la cocina habla», afirmó la niña con voz firme. «Y a veces, cuando cocinamos, descubrimos cosas que no sabíamos. Mi madre siempre lo dice». Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La niña encarnaba la curiosidad y la sabiduría, desbordando una inocencia que resonaba profundamente en su interior. «¿Y tú, has descubierto algún secreto?», le preguntó. «Solo en las recetas», respondió la niña, encogiéndose de hombros. «Pero he escuchado historias, algunas son asombrosas». En ese instante, el hombre de la taberna regresó con un plato humeante, distrayendo a Javier de la conversación. «Aquí tienes, joven. Prueba esto y deja que los sabores te revelen». Javier tomó un bocado y, en ese momento, sintió que un torrente de memorias florecía en su mente. Cada sabor era como una nota musical, formando una sinfonía que resonaba con su pasado. Comenzó a conectar más puntos de su historia, ideas que le resultaban familiares y extrañas al mismo tiempo. «¿Te gusta?», preguntó la niña, sonriendo. «Es sorprendente», respondió, aún sumido en sus pensamientos. «Eso es lo que pasa con los secretos. A veces, solo necesitas dar un primer bocado», comentó al observar su reacción. La conversación sencilla de la niña abrió una puerta a algo más profundo en Javier. ¿Qué secretos estaban esperando ser descubiertos detrás de cada plato de su abuelo? Se dio cuenta de que su búsqueda no solo era por un libro, era por conocer su historia y por qué su familia había sido moldeada por la cocina y los sabores. Sintiéndose renovado, Javier miró de nuevo el mapa y luego a la niña. «¿Te gustaría ayudarme a descubrir más secretos?», le preguntó impulsado por su valor recién encontrado. «Sí», exclamó ella, sus ojos brillando con entusiasmo. Javier sintió que algo mágico estaba por comenzar. Mientras ellos pronunciaban planes de una búsqueda, lo que no sabían era que la historia de su abuelo y la razón detrás del libro estaba más entrelazada con su destino de lo que jamás imaginarían. Sin duda, un nuevo giro los esperaba, uno que los llevaría a un entendimiento que cambiaría su percepción del hogar, la familia y la cocina misma.
Pero justo cuando estaban a punto de embarcarse, el sonido de gritos y alborotos se escuchó desde fuera de la taberna, interrumpiendo su conversación. ¿Qué sucedía ahora? ¿Acaso la fiesta había tomado un rumbo inesperado? La curiosidad de Javier se encendió de nuevo. Con la determinación de un nuevo misterio por resolver, se levantó rápidamente de su asiento, guiado por el eco de los gritos que prometían más revelaciones. El bullicio del exterior creció en intensidad y las risas se transformaron en voces alarmadas. Javier sintió que su corazón latía con fuerza mientras empujaba la puerta de la taberna, que se abrió con un chirrido, dejándolo al descubierto frente a una escena que lo dejó paralizado. En medio de la plaza, una multitud se había congregado. Algunos miraban con preocupación, otros discutían en voz alta, y en el centro de todo, un niño pequeño gritaba, temblando. Javier se acercó, su curiosidad lo impulsaba mientras la niña lo seguía de cerca, sus ojos llenos de inquietud. ¿Qué está pasando?, le preguntó a un hombre mayor que parecía estar tratando de calmar a la multitud. Su perro se ha perdido, se ha escapado y no lo encontramos, respondió el hombre, frunciendo el ceño al ver la desesperación en el rostro del niño. No. Damián, gritó el niño con más fuerza, mientras las lágrimas se deslizaban por sus mejillas. La angustia en su voz resonó en el corazón de Javier. No era solo un perro. Era un amigo que había desaparecido, un vínculo que podría estar en peligro. Yo puedo ayudar, dijo Javier sin pensarlo. La niña sintió con entusiasmo, como si su propio deseo de descubrir secretos la impulsara a unirse a la causa. ¿De verdad ayudarías?, preguntó el niño entre sollozos, sus ojos claros buscando un rayo de esperanza. Sí, lo prometo, contestó Javier, decididamente. Vamos a encontrar a Damián. Y mientras los gritos y las búsquedas del niño llenaban el aire, Javier sintió que el mapa en su bolsillo parecía vibrar con energía. Era como si los senderos visibles se entrelazaran con la historia del niño y su perro, formando una conexión más profunda de lo que él había imaginado. ¿Tienes alguna idea de hacia dónde se fue? ¿Viste en qué dirección corrió?, preguntó Javier, tratando de hacer que el niño se sintiera un poco más en control. Corrió hacia el parque, detrás de los árboles, respondió, señalando hacia el extremo de la plaza. Javier asintió, y reunieron a algunos adultos interesados para que se unieran a la búsqueda. En un instante, la intriga del mapa quedó en segundo plano. Ahora, Javier se centraba en la misión de ayudar a un niño a encontrar su amigo. La niña que había estado sentada a su lado en la taberna corrió junto a él, su ánimo inquebrantable brillaba incluso en medio de la angustia. Podemos revisar bajo los arbustos, y también cerca del estanque. Quizás se fue a jugar, sugirió. Así fue como comenzaron a moverse por la plaza, llamando a Damián en voz alta, recorriendo cada rincón posible. Los aromas de la festividad apenas presentes, mientras la tensión del momento lo impregnaba todo. Con cada paso que daban, Javier sentía que el verdadero secreto que había estado buscando comenzaba a revelarse ante él. Esta búsqueda, esta unión por una causa compartida, estaba vinculando a las personas. Mientras exploraban, se perdía en sus pensamientos. ¿Había algo más en esta búsqueda? La conexión que había sentido en la taberna también se extendía entre ellos, uniendo almas a través de la comida, el perro y el misterio. ¿Y si no encontramos a Damián?, preguntó la niña con un hilo de voz, su optimismo un poco golpeado por la preocupación. Debemos mantener la fe, respondió Javier, esta vez más consciente de su papel como guía. La esperanza puede ser el mejor secreto de todos. Entonces, en un repentino estallido de alegría, escucharon un ladrido familiar. Damián, gritó el niño, sus ojos llenos de brillo. Siguiendo el sonido, se adentraron entre los árboles y ahí estaba, un pequeño cachorro marrón, moviendo la cola con ferocidad, atrapado entre las ramas, pero completamente ileso. El niño corrió hacia él, abrazándolo con fuerza. Javier sintió el aire vibrar con la alegría del reencuentro. Y mientras el niño reía, su corazón se sintió ligero, como si esa simple felicidad estuviera arrancando secretos guardados en su propia historia familiar. Gracias, dijo el niño,
mirando a Javier y a la niña, con su voz llena de gratitud. No puedo creer que lo hayamos encontrado. Pero mientras la alegría impregnaba el aire, algo cambió. Un anciano que había estado observando la escena se acercó, su mirada fija en el cachorro. Ese hombre, dijo, señalando hacia la esquina de la plaza con una expresión sombría. Él sabe más de lo que parece y su historia está entrelazada con la tuya. La frase del anciano resonó como un eco en la mente de Javier. ¿Qué había querido decir? ¿Qué secretos encierra el anciano sobre su pasado familiar? La noche apenas comenzaba a dibujar sombras en la plaza, y Javier sintió que el misterio se había intensificado. La búsqueda no había terminado, sino que apenas había comenzado. ¿Qué más sorpresas desvelaría esa noche en su camino hacia la verdad? Los ojos de Javier se entrecerraron mientras el anciano señalaba al hombre en la esquina, un desconocido de rasgos duros y una expresión que parecía más de burla que de curiosidad. El miedo en el corazón de Javier se apretaba, pero aquella sensación era coloreada por el deseo ardiente de descubrir la verdad. La atmósfera festiva de la plaza se sentía distante, la música y las risas se desvanecieron en el sonido del latido de su propio corazón. ¿Quién es?, preguntó Javier, su voz profunda y más firme de lo que se sentía. Ese hombre ha estado en este pueblo más tiempo del que imaginas. Hay historias sobre él, historias que se entrelazan con las raíces de tu familia, respondió el anciano, dejando que sus palabras se deslicen en el aire como un murmullo. ¿Raíces de mi familia? Javier sintió que la intriga crecía, su mente giraba, hilando recuerdos de conversaciones antiguas con su abuela, momentos borrosos de la infancia y sombras del pasado que nunca había querido explorar. El niño, aún con Damián en brazos, lo miraba con expectación. ¿Sabes algo de él?, preguntó, interrumpiendo la atmósfera tensa. Lo que él sabe, podría cambiarlo todo, insistió el anciano, casi susurrando, como si la brisa pudiera llevarse su secreto. Javier entornó los ojos, sintiendo que la curiosidad comenzaba a eclipsar la preocupación. Se dirigió al rincón donde el hombre imperturbable se había mantenido, observando la escena. Al acercarse, notó pequeños detalles, la forma en que su chaqueta gastada se movía con el viento, como la brisa jugueteaba con los cabellos canosos que se asomaban por debajo de su gorro. ¿Puedo hablar contigo?, Javier dijo, tratando de quitar el temblor en su voz, mezclado con determinación. El hombre giró lentamente, como si estuviera esperando ese momento. Sus ojos se encontraron. Javier sintió una mezcla de incertidumbre y curiosidad. ¿Qué deseas, muchacho?, inquirió el extraño, su voz rasposa pero firme. ¿Qué sabes de mi familia? El hombre frunció el ceño, y Javier pudo ver una chispa en su mirada. Cuidado con lo que preguntas, porque a veces, las respuestas no son lo que queremos escuchar, dijo en un tono que unía desafío y advertencia. Javier dio un paso adelante, decidido a no retroceder. De lo que sucedió hace mucho, y de Damián. Sin embargo, antes de que el hombre pudiera responder, la multitud fue interrumpida por un estallido de risas y gritos. Alguien había traído fuegos artificiales, y las luces comenzaron a estallar sobre la plaza, bañando todo en un resplandor multicolor. El anciano se vio obligado a apartar la mirada, la fascinación del espectáculo llenando brevemente el aire de alegría, pero Javier no se distrajo. Por favor, cuéntame lo que sabes. No puedo ignorarlo, insistió, la urgencia palpable en su voz. La mirada del hombre se endureció. Un perro no es solo un perro y una familia no es solo un apellido. A veces, lo que creemos que sabemos es solo la superficie, contestó, inclinando la cabeza hacia el anciano, dejando caer el telón con su advertencia por encima del bullicio festivo. Con cada palabra, la tensión crecía en el pecho de Javier. Era abrumador, pero también liberador. Decidido, sentía que cada nuevo misterio que se abría ante él se unía a su propio deseo de encontrar respuestas. El niño pequeño, ahora de pie a su lado con la mirada preocupada, interrumpió sus pensamientos. ¿Qué va a pasar ahora? Javier miró al viejo hombre y luego al anciano, que había retrocedido, sus ojos llenos de sabiduría y algo más, algo inquietante.
Vamos a averiguarlo, contestó, anclando su voz en la promesa de un nuevo comienzo. Mientras las luces brillaban por encima de ellos, Javier sintió como el misterio se fortalecía y una revelación lo esperaba al final del camino. Que más hombres y secretos enraizados en su historia aparecerían esa noche, con la vibración de la celebración a su alrededor, la percepción de Javier se agudizó. El mapa en su bolsillo pulsaba, pareciendo junto a él como un faro de esperanzas y enigmas por resolver. Desviándose de la ola de luces brillantes, su mirada se centró en la figura del extraño, que comenzaba a alejarse entre la multitud. Javier se puso en movimiento, decidido a seguirlo. Había más por descubrir, y él estaba listo para enfrentarse a la verdad. ¿Sabría el misterioso hombre algo que cambiaría su camino para siempre? Javier se hizo camino entre la multitud, el sonido de las risas y los fuegos artificiales resonando en sus oídos, pero su mente estaba enfocada en el extraño. Era como si una fuerza invisible lo guiara hacia él, cada paso vibrante de determinación. La figura del hombre comenzó a desdibujarse, pero Javier, sin embargo, mantuvo su mirada fija, hasta que logró cerrar la distancia. Los destellos de luz iluminaban su rostro, mostrándole una mirada que parecía más dura que antes. «Espérame», gritó Javier, su voz luchando por elevarse sobre el clamor del ambiente. Pero el hombre no se detuvo, siguió adelante, como si también él quisiera escapar de algo que lo atormentaba. «¿Por qué huyes?», Javier preguntó, sintiendo una mezcla de frustración y curiosidad que lo impulsaba a seguir. «Necesito saber la verdad». Un instante interminable pasó antes de que el hombre se detuviera y girara lentamente. La verdad comenzó, su voz ahora más suave, casi como si estuviera recordando un sueño perdido. «La verdad duele, muchacho». «Todo duele, pero merezco conocerla», insistió Javier, recordando las historias que su abuela había compartido, algunas llenas de vida y otras pesadas como el plomo. Había una necesidad profunda en su corazón de entender quiénes eran realmente sus raíces. La multitud parecía alejarse, y todo lo que quedaba era el rostro del hombre, iluminado de manera intermitente por los fuegos artificiales. «Está bien», aceptó finalmente el extraño. «Te diré lo que sé, pero primero, debes estar preparado para enfrentar lo que vendrá. La historia de tu familia es más oscura de lo que imaginas». «Estoy listo», respondió Javier, sintiendo calor en su pecho, un fuego que lo mantenía firme. Pero antes de que el hombre pudiera hablar, un grito agudo cortó el aire, desnudando la celebración con su fuerza. «Damián», gritó una voz familiar y desgarrada. Javier se dio la vuelta, su corazón helándose. Allí estaba la madre del niño, con el rostro pálido y los ojos llenos de temor. «¿Alguien ha visto a Damián?». «Se ha perdido entre la multitud». El hombre a su lado se volvió a mirar a Javier, y por un instante, dos mundos se encontraron, la búsqueda de la verdad y el amor por aquel pequeño que había mantenido en brazos. La necesidad de responder a sus preguntas se desvaneció, ahogada por la urgencia de proteger a Damián. «Vamos», gritó el extraño, tomando la delantera. Sin cuestionar su decisión, Javier lo siguió, la adrenalina empujándolo adelante. El panorama festivo se convirtió en un caos, luces brillantes y cuerpos se movían a su alrededor, pero su mente se centró en la voz de la madre. A medida que corrían, Javier sentía la presión aumentar en su pecho. La emoción, el miedo y la ansiedad competían por encontrar salida. «¿Dónde lo viste por última vez?», preguntó el hombre a la madre, que balbuceaba palabras entre lágrimas. «Estaba jugando cerca de la fuente y luego no lo vi más». «La gente está tan ocupada», su voz se quebró al recordar el pánico y la confusión de ese momento. «Rápido», instó el extraño. «Vamos. Cada segundo cuenta». Javier sintió que su corazón palpitaba con fuerza mientras seguían avanzando, horadando entre la multitud. La búsqueda se convirtió en un torrente de emociones, donde cada rostro desconocido se convertía en una repisa de ansias y esperanzas. «Damián», gritó Javier, sintiendo cómo su voz intentaba hacerse notar entre los ecos de la fiesta. «Responde si estás ahí».
Con cada llamada, crecía una sensación extraña, una esperanza en forma de miedo que lo mantenía en guardia. Sus pasos lo llevaron hasta un lugar que parecía distante del bullicio, el espacio vacío donde el sonido de las risas se apagaba poco a poco. Finalmente, sus ojos se posaron en un rincón olvidado, y allí, a un lado de la fuente desbordante, apareció la figura pequeña de Damián, sentado en la piedra, mirando hacia el cielo como si estuviese viendo algo que solo él podía entender. «Damián», exclamó Javier, una mezcla de alivio y pánico nublando su razón. Pero mientras se acercaban, la expresión de Damián cambió, sus ojos llenos de algo que ni Javier ni la madre podían descifrar. «Mamá». «Mira», dijo el niño, señalando con un dedo tembloroso. «Viene un hombre, el hombre que estaba en la plaza». Las sonrisas en la festividad se apagan de repente. Un silencio pesado se instalaría en el aire, y Javier sintió que un nuevo enigma lo atrapaba, uno que podría desenterrar más secretos de su historia familiar, uno que lo conduciría a nuevas profundidades de dolor y revelación. «¿Quién es?», preguntó Javier, la voz baja y temblorosa, sintiendo su corazón latir con fuerza. La verdadera verdad estaba cada vez más cerca, pero estaba preparado para lo que eso significaría. La respuesta del niño dejó una sensación inquietante en el aire, y Javier supo que el camino a la verdad era más complicado de lo que podría haber imaginado. ¿Quién era este hombre y qué quería con su familia? El aire se sentía denso, como si incluso la multitud celebrante hubiese contenido la respiración ante la inminente revelación. Javier se acercó cautelosamente a Damián, su mente girando en torno a las palabras del niño. Esa figura sombría que emergía del confuso laberinto de la plaza parecía ser el puente hacia la historia familiar que tanto anhelaba entender. «¿Qué hombre, Damián?», preguntó de nuevo, la incredulidad abriéndose paso entre sus palabras. La madre del niño se acercó, las lágrimas brillando en sus mejillas como estrellas lejanas en una noche oscura, pero el brillo de la esperanza aún titilaba en su mirada. «Lo vi en la fuente», insistió Damián, su voz pequeña y firme. Me sonrió, pero había algo diferente en él, algo oscuro. El hombre que había estado a su lado, el misterioso extraño, se detuvo. Su mirada se fijó en el niño con intensidad, como si el pequeño hubiera desenmarañado un hilo enredado de su propio pasado. «Te sonrió», repitió suavemente, sus ojos llenos de una mezcla de curiosidad y miedo. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Quién es ese hombre, Damián? ¿Qué tiene que ver con nosotros?» «Él me habló, en mis sueños», Damián continuó, su voz ahora casi un susurro. «Dijo que venía a buscar a alguien importante. Y que debíamos tener cuidado». La inocencia en su tono contrastaba de manera inquietante con el tema sombrío a su alrededor. El hombre dio un paso adelante, su expresión tornándose tensa. «¿Qué más te dijo?». Javier pudo notar en su voz un tono de urgencia que no había sentido hasta aquel momento. Damián bajó la cabeza, como si cada palabra le costara más de lo que parecía. «Dijo que la verdad está oculta, que hay secretos que no queremos revivir». Javier sintió que el aire se le escapaba, era demasiado para procesar. «¿Por qué habla de secretos? ¿De qué secretos está hablando?». La desesperación se reflejaba en su voz mientras la atención de la multitud comenzaba a regresar, sin ver lo que realmente estaba sucediendo. «Porque», dijo el niño con voz temblorosa, «él conoce el pasado de nuestra familia». La revelación cayó como un peso en su corazón. Las piezas del rompecabezas estaban comenzando a encajar, pero aún estaba lejos de entender el cuadro completo. ¿Qué se ocultaba detrás de ese misterioso hombre que se acercaba? En esa atmósfera cargada, un hombre emergió entre la multitud. Vestía una capa oscura, y su rostro se ocultaba tras la sombra de un sombrero de ala ancha. Javier sintió un tirón en su interior, como si una parte de él lo conociera, lo hubiera reconocido desde hacía mucho tiempo. El extraño se detuvo a unos pasos de ellos, y con una voz grave y resonante, dijo: «He venido a buscarte, Javier». «¿A buscarme a mí?», contestó Javier, con incredulidad. «¿Quién eres tú? ¿Qué quieres?». La multitud comenzó a murmurar,
aunque mientras escuchaban se alejaban al sentir la tensión en el aire. Lo que tengo que decir no será fácil de escuchar, pero debes oírlo. Javier pudo sentir a su madre temblar a su lado, atrapada entre el deseo de proteger a Damián y la necesidad de saber la verdad por fin. Nosotros, tu familia, estamos conectados de maneras que no imaginas. Vengo no solo a traerte respuestas, sino a advertirte. Hay algo en el pasado que ha regresado a algo peligroso. Una sensación ominosa rodeaba cada palabra que pronunció el hombre. Javier sintió un torbellino de emociones en su pecho, cada latido impulsándolo más cerca de la verdad. Era como si estuviera parado al borde de un precipicio, sin saber si debía saltar o dar un paso atrás. ¿Qué tipo de peligro?, preguntó con voz firme, desafiando la sombra que se cernía sobre él. El hombre oscureció su mirada. Alguien quiere que te olvides, que olvides quién eres realmente. Y no se detendrán hasta que lo logren. Las palabras resuenan en el aire, cargadas de promesas rotas y secretos escondidos. Javier sintió cómo su corazón latía con más fuerza que nunca, dispuesto a descubrir lo que realmente significaba todo esto. ¿Y qué debo hacer?, preguntó, su voz. Casi un susurro, pero lleno de determinación. Debes encontrar a aquel que te vincula a tu historia, respondió el extraño con gravedad. El camino a la verdad es peligroso, pero es el único que te llevará a entender tanto tu pasado como tu futuro. Y el tiempo corre rápido, Javier. Mientras las luces centelleantes de la fiesta palidecían a su alrededor, Javier comprendió que esta era una invitación de vuelta a lo desconocido, a un viaje que cambiaría su vida para siempre. Y aunque el miedo le gripaba el estómago, un destello de coraje lo impulsó hacia adelante, decididamente en busca de respuestas. Estoy listo, afirmó, sintiendo que el verdadero viaje apenas comenzaba. Pero el hombre añadió, prepárate, porque nadie estará a salvo cuando la verdad finalmente salga a la luz. Un nuevo miedo se apoderó de él mientras la multitud continuaba su bullicio ajeno. La búsqueda de Damián había revelado más de lo que nadie podría haber imaginado. Ahora tenía que desentrañar el misterio que amenazaba con desgarrar su familia, antes de que fuera demasiado tarde. La oscuridad se cernía por delante, y Javier supo que cada paso que daba ahora lo llevaría aún más lejos de la inocencia de su niñez. Javier sintió que la gravedad de las palabras del extraño lo aplastaba, como si el peso de la verdad lo hubiera atrapado en un abrazo inquietante. La plaza, que momentos antes vibraba de alegría y canto, ahora parecía una trampa, un escenario oscuro donde cada rostro a su alrededor se había vuelto un espectador silencioso de su creciente angustia. Por favor, continuó el hombre de la capa, antes de que tomes cualquier decisión, escucha lo que necesito decirte. Esta noche no es solo una celebración. Es un punto de inflexión. Tu vida y la de aquellos que amas están en juego. Mientras el bullicio seguía a su alrededor, Javier toreó su mirada entre Damián, su madre y el extraño. Se rascó la cabeza, confundido. No entiendo. ¿Cómo puede lo que dice este hombre tener que ver con nosotros? Solo soy un chico normal. Normal es una ilusión, contestó el extraño, sus ojos centelleando bajo la sombra de su sombrero. Tu linaje tiene un peso que no puedes ignorar. Muchos antiguos han pagado un precio por mantener esos secretos guardados. Está en tu sangre descubrirlos. Está en tu destino. Pero alguien se interpone, y esa persona no se detendrá. Damián, aún aferrado a la mano de su madre, miró a Javier con una seriedad que desmentía su corta edad. Tú tienes que encontrarlo, Javier. El hombre de la fuente él sabe más de lo que imaginas. El rostro de la madre de Damián se palideció mientras ella escuchaba a su hijo. La brisa fresca de la noche jugaba con sus cabellos, pero el sudor que corría por su frente traía consigo la incertidumbre. ¿De qué están hablando, Damián? ¿Qué hombre? ¿Qué secretos? Todo se interconecta, intervino el extraño. La fuente no es solo un lugar de agua, es un portal. El hombre está allí para guiarte, pero es peligroso seguirlo.
Tienes que decidir si arriesgarás tu vida por respuestas que podrían cambiar todo lo que conoces. La multitud parecía desvanecerse en un mar de murmullos y risas, ajenos a la tormenta emocional que estallaba a su alrededor. Javier sentía cómo vibraba la tierra bajo sus pies, como si una línea invisible estuviese trazándose entre él y su destino. ¿Y si el camino me lleva a algo peor?, dijo, reflexionando en voz alta. ¿Y si no estoy preparado? El extraño dio un paso hacia él, su voz baja pero intensa. A menudo se nos exige enfrentarnos a lo desconocido, amigo mío. Solo tú puedes elegir. Ignorar estos llamados puede costarte más que cualquier decisión difícil que enfrentes. La oscuridad no se detiene hasta que la confrontas. La pregunta es, ¿tienes el valor de hacerlo? Javier sintió su corazón latir con fuerza en su pecho. Un torrente de emociones lo inundó, miedo, ansiedad, una chispa de valentía que apenas comenzaba a encenderse. La idea de no saber lo que le esperaba lo asustaba, pero el pensamiento de no actuar lo aterraba aún más. Damián lo miró, renaciendo la semblanza de confianza. Si lo haces por nosotros, te prometo que no estarás solo. Sin más palabras, Javier cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo el entorno hacerse eco de su decisión. Con un nuevo propósito, miró al extraño. ¿Dónde lo encuentro? En la fuente, respondió el hombre, su tono ceñido de seriedad. Pero debes ir solo. No permitas que nadie te siga. Es un camino que cada uno debe recorrer por su cuenta. El viento sopló más fuerte, como si el universo estuviera respondiendo a su determinación. Javier sintió que las luces de la fiesta retumbaban a su alrededor, pero su mente ahora estaba clara. Dar un paso hacia la oscuridad significaba renunciar a la vida como la conocía, pero tal vez en esa oscuridad se escondía la verdad que necesitaba. Voy a dejar todo atrás, pero viniendo aquí tiene un precio. Quiero saber toda la verdad. Con cada palabra sentida, Javier sintió que se despegaba de su niñez. La multitud comenzó a desdibujarse mientras se aventuraba hacia la fuente. Pero, al dar el primer paso, sintió un escalofrío helado que ascendía por su columna vertebral. ¿Qué secretos lo estaban esperando? ¿Qué oscura verdad afloraría? La noche era profunda, y mientras se acercaba a la fuente, una sensación premonitoria de que todo estaba cambiando envolvía su ser. Solo quedaba un hilo de luz en su interior que guiaba su camino. Y en el instante en que se inclinó hacia el agua, una imagen se formó en su mente, el hombre de la fuente sonriendo, pero con aquellas sombras ominosas detrás de sus ojos, una voz resonó en su mente, tu viaje realmente comienza ahora. ¿Estaba listo para enfrentar lo que vendría? La respuesta latía en su pecho, y aún no sabía si podría soportar la verdad si finalmente salía a la luz. La plaza vibraba con el eco del bullicio y la celebración. Sin embargo, para Javier, todo parecía haberse detenido. Su corazón iba a 1000 por hora mientras se acercaba a la fuente, sintiendo el peso de las palabras del extraño en su pecho. La fuente relucía bajo la luz de la luna, cada chispa de agua parecía danzar con su propio ritmo, como si compartiera secretos que solo aquellos valientes se atrevían a descubrir. Javier sintió una mezcla de inquietud y determinación. Clavó la mirada en el agua, buscando la imagen del hombre que había hecho temblar su mundo con su revelación. De repente, la superficie del agua se distorsionó, y allí estaba una figura oscura, un rostro familiar que emergía de las profundidades, su abuelo. Javier sintió el aire helado llenarse de recuerdos, relatos de su infancia, la cocina llena de aromas y risas. Pero también la oportunidad de desenterrar verdades que había estado evitando. Javier resonó la voz de su abuelo, un eco que llenaba la atmósfera. Vine a guiarte, porque la verdad que buscas está aquí en la historia de nuestra familia. Pero, abuelo, ¿por qué nunca me lo dijiste?, preguntó Javier, la frustración burbujeando en su interior. Todo este tiempo, he sentido la necesidad de saber. Sentinel, el extraño me dijo que había un peligro. Es cierto, respondió su abuelo, los secretos tienen un precio, y muchos han pagado por la sabiduría que traen. Están unidos en nuestra sangre, nuestras raíces.
Javier sintió que las palabras se asentaban en su alma. Comenzaba a comprender que su búsqueda no era solo por un libro de recetas, sino por su propia identidad y su lugar en el mundo. La cocina de nuestra familia tiene más que alimentos, contiene historias, sacrificios y decisiones que han dado forma a quienes somos. Te convirtieron en el hombre con la capacidad de cambiar el rumbo de nuestra historia, narró su abuelo, con una intensidad que lo envolvía. Javier sintió el fuego del compromiso brotar en su interior. ¿Y qué debo hacer? La urgencia de sus palabras resonó mientras el caudal de su pasado chocaba con las corrientes de su futuro. Debes romper el ciclo del silencio, joven. Busca al hombre que se atrevió a acercarse a ti, el que comparte tu sangre, y enfréntalo. No temas confrontar la verdad que ha acechado a nuestra familia. Es tiempo de restaurar el honor que nos une. Con esas palabras resonando en su corazón, Javier decidió. Ya no estaba dispuesto a dejar que el miedo definiera su camino. Se dio la vuelta, decidido a buscar al hombre que había interrumpido su vida, consciente de que su viaje apenas comenzaba. La música y las risas llegaban a sus oídos mientras se desvanecía de la fuente, pero había un nuevo propósito en sus pasos. Se dirigió a la plaza, donde la celebración transcurría en un mundo paralelo, ignorante de su transformación interior. Al llegar, encontró al extraño en la esquina, observando, su mirada demandante fija en Javier. ¿Qué has decidido?, preguntó, dándole la bienvenida al peso del destino. Voy a encontrar la verdad, y enfrentaré lo que venga. No dejaré que nuestros secretos oscurezcan más mi camino, declaró Javier, con una confianza renovada en su voz. El hombre asintió, un brillo de respeto en sus ojos. El valor es el primer paso hacia la liberación. En ese momento, las palabras de apoyo, las risas, y el espíritu de la comunidad que lo había rodeado comenzó a llenarlo de luz. Pero había algo más que aún necesitaba. ¿Sabes dónde encontrar al hombre de la fuente?, indagó Javier, la urgencia de su búsqueda estimulando cada palabra. El extraño sonrió, con una comprensión que parecía ir más allá de las palabras. Conoce a su familia, y busca en las sombras. La verdad está esperando ser revelada, pero tú eres quien debe dar el primer paso. Javier respiró profundamente, sintiendo que cada fibra de su ser estaba conectada a sus raíces. Miró hacia atrás a la plaza, recordando las risas y abrazos que lo habían nutrido desde pequeño. Era hora de enfrentar el pasado y abrazar el futuro. Mientras avanzaba, una lluvia de fuegos artificiales estalló sobre la plaza, iluminando el cielo con colores brillantes. La gente aplaudía, pero Javier se centraba en el camino que tenía por delante. Enfrentaría los secretos de su historia, los que habían moldeado su vida. Sabía que no sería fácil, pero tenía a su familia y comunidad a su lado. Con cada paso, sus dudas se desvanecían, y una nueva confianza brotaba. La búsqueda que había comenzado por un simple libro de recetas se convertía en un viaje hacia la verdad y la identidad. Allí, en medio de la fiesta, Javier sonrió, sintiendo cómo la historia de su familia se entrelazaba con su futuro. Había llegado el momento de ser el chef que siempre había soñado ser, uniendo pasiones, secretos y legado con cada plato que creara. La música sonó más fuerte, y con su corazón imbuido de esperanza, Javier se unió a la celebración, sabiendo que había encontrado no solo su camino, sino también el verdadero sabor de su vida. No te quedes ahí. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las historias exclusivas que están por venir. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que deja un like ahora para alimentar el algoritmo que ayuda a que estas historias lleguen a más corazones. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, tu voz es importante para nosotros. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Es hora de actuar.